Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias ahí por la invitación. Vamos a dar inicio. Bueno, en primer lugar, una pequeña introducción de esta conferencia. Básicamente la idea es presentarles unas soluciones autoperforantes que el día de hoy cobran gran relevancia por el tipo de obra y la simultaneidad de obras que va a haber en el país. Nos estamos enfrentando a un nuevo modelo de contratación, las contrataciones de la cuarta generación, y tienen la particularidad en este caso que se van a desarrollar muchas obras de manera simultánea. La disponibilidad de personal, de equipos, va a ser una variable que va a jugar mucho en la ejecución de estas obras. No va a haber tanta máquina, tanto personal disponible en el mismo momento, y entonces estos recursos deben optimizarse, su utilización se debe optimizar. Para este tipo de coyunturas, digamos, se presentan estas soluciones, unos sistemas autoperforantes, que son unos sistemas de un alto rendimiento y nos permiten la ejecución de las obras en unos tiempos mucho menores y con unos recursos menores también. Bueno, vamos a tratar básicamente estos temas, vamos a hacer un breve repaso de la historia de estos sistemas, cómo fue que surgieron y cómo han ganado una participación importante en el mercado con los años. Vamos a mirar las aplicaciones en obras subterráneas, tanto minería como tunelería, cuáles son las aplicaciones que tienen en estas dos ramas, con un énfasis especial en tunelería. Aplicación en estabilidad de taludes y cimentaciones, miraremos un poco cómo estos sistemas también tienen aplicación en este tipo de obras. Y finalmente una aplicación que es un poco, digamos, tiene menos tiempo en el mercado, que se está apenas probando, digamos, en Colombia, ya está probada en Europa, aplicaciones en Estados Unidos y en México, y que también son relevantes para el mercado colombiano. Bueno, la historia de los sistemas autoperforantes. Para hablar de los sistemas autoperforantes tenemos que remontarnos a la historia de los equipos de perforación. Digamos que el sistema autoperforante de forma eficiente se empezó a desarrollar en los años 70 y 80 del siglo pasado. Básicamente, le debe su aparición a la disponibilidad en el mercado de equipos rotopercusivos. Estos equipos aparecieron en el año 1973 con el desarrollo de las perforadoras hidráulicas. Este tipo de equipos nos permitían tasas de perforación mucho más altas y por lo tanto una perforación mucho más eficiente de los macizos rocosos. En los años 80 ya se desarrollaron varios sistemas autoperforantes, hay varias patentes, principalmente en Alemania, que nos dicen más o menos cómo fue la historia y el desarrollo de estos sistemas autoperforantes. Importante también, además de los sistemas de perforación que se fueron mejorando, el desarrollo de distintos tipos de broca. Particularmente hubo un desarrollo de brocas que fue las brocas de botones, que permitieron un desarrollo importante de los sistemas de perforación. Actualmente los sistemas autoperforantes no utilizan solamente este tipo de brocas, hay una amplia gama de tipos de brocas para distintas condiciones de terreno, pero digamos que la aparición de las brocas de botones con varias aleaciones de acero permitieron también un desarrollo importante de estos sistemas. Y ya en la década pasada, pues digamos que se desarrollaron muchas soluciones autoperforantes, soluciones de distintos tipos, no solo pernos en roca, también aplicaciones en suelo, micropilotes, etcétera, que hoy vamos a mirar. Aquí vemos un poco la relación de lo que es la evolución de los sistemas de perforación. Los primeros sistemas de perforación eran sistemas que involucraban todavía muchas personas, esto fue más o menos en el año 1903. Teníamos unas tasas de más o menos entre 3 y 5 metros por hora, con equipos montados generalmente sobre trípodes y equipos neumáticos básicamente. La tecnología fue desarrollando, hacia el año 1928 ya se habían duplicado estas tasas en un periodo más o menos de 25 años.
Como les decía, ya en el año 73, más o menos por acá, ya aparecieron equipos montados sobre llantas, lo que conocemos como los jumbos actuales. Se involucraron ya jumbos con varios brazos y con canastillas. Ya aquí estábamos hablando de rendimientos de 110 metros por hora en el año 73 más o menos. Para el año 2000 ya aparecieron los equipos con 3 brazos. Ya las tasas de rendimiento, como veíamos, se triplicaron respecto a lo que teníamos en el año 73 cuando aparecieron los sistemas hidráulicos. Estamos hablando ya de 275 metros por hora. Actualmente, los equipos más grandes, tenemos equipos hasta de 4 brazos, estamos hablando de 450 hasta 500 metros por hora. Entonces ya, como pueden ver, es muy relevante los rendimientos de los equipos. Hoy en día no se puede permitir con un equipo de estos que tenga pérdidas de tiempo. Estos equipos están hechos para que permanentemente estén trabajando, entonces las soluciones autoperforantes vienen a ayudar en esto. Soluciones que en un solo paso permiten instalar los sistemas, barras, drenajes que estemos requiriendo, y por lo tanto el uso de la máquina se maximiza. No va a tener tiempos muertos mientras está haciendo la... Bueno, eso digamos en cuanto a la historia. Vamos ya a mirar las aplicaciones específicamente y empezaremos con las obras subterráneas, minería y tunelería. Aquí tenemos las aplicaciones principales de estos sistemas. Una de las primeras, estabilización de portales de túneles y construcción encubierta. Básicamente vemos acá la instalación de soluciones tipo pernos en suelo roca que nos permitan el avance sin hacer unos cortes muy grandes en el terreno. Soportes de avance provisional son estas soluciones, este tipo de soluciones. Estabilización de frente del túnel, básicamente es esta aplicación. Vamos a ver la importancia de esta solución. No se utiliza mucho en la tunelería en Colombia, sin embargo tiene una gran importancia para lograr unas buenas tasas de avance en túneles. Sistemas de perno radial, simplemente reemplazar la solución convencional que tenemos, varilla de construcción con lechada. Esta solución permite reemplazar esto, hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente, y en terrenos donde es difícil la perforación, con unos muy buenos rendimientos y sin tener pérdidas por colapso del barreno. Pilotes de base, son este tipo de pilotes, se utilizan para controlar subpresiones que se presenten en los túneles. Anclajes de techo y costillas se utilizan en minería de carbón básicamente, para macizos sedimentarios, donde haya problemas con los techos y con las costillas de los avances. Y finalmente trabajos de inyección. Es este tipo de trabajos, se pueden hacer trabajos al frente del túnel antes del avance para hacer una consolidación del macizo, tanto en la parte superior como en el frente del túnel. Bueno, esta es la configuración del sistema de barras autoperforantes. Vamos a iniciar con este sistema, el sistema de barras huecas. Es uno de los primeros sistemas que se desarrolló, digamos, fue el pionero en estas tecnologías, y la idea era tener en un solo aplicación tanto el equipo de la varilla de perforación como el acero de refuerzo. Vamos a mirar entonces cómo está constituido. Tenemos una tuerca, hay tuercas de diferentes tipos, dependiendo de la aplicación. En algunas aplicaciones no hay necesidad de utilizar tuerca y placa, pero digamos son componentes importantes en otras. Placa, también placas de diferentes tipos. Barra hueca, como les decía, la barra hueca cumple básicamente 3 funciones. Es el acero de perforación como tal, no necesitamos acero de perforación para este tipo de soluciones. Es el acero de refuerzo de la solución que estemos utilizando, y es además la línea de inyección. A través de la misma barra
hacemos la inyección de la lechada que vamos a utilizar. Manguito de unión nos permite unir varias barras. Esto es muy importante cuando estamos trabajando en espacios limitados o tenemos equipos que no tienen una longitud muy grande para trabajar. Este sistema se puede utilizar con barras de 1, 1,50, 2 metros, hasta 6 metros de longitud para los jumbos más grandes. Para lograr las longitudes requeridas de cada solución, simplemente se van haciendo uniones de barras una con otra. Son sistemas que vienen con barras completamente roscadas, así que no hay necesidad de en obra maquinar una rosca. ¿Sí? Y el otro componente importante, la broca de un solo uso. Estas son brocas diseñadas para utilizarse una sola vez. Tienen costos diferentes dependiendo del terreno que estemos manejando. Vamos a ver algunas de ellas a continuación. Estas son las brocas de diferente tipo. Como les decía, las primeras que se utilizaron en sistemas autoperforantes fueron las brocas de botones. Vinieron con el desarrollo de los sistemas de perforación. Posteriormente se desarrollaron brocas de otros tipos para diferentes condiciones de terreno. Tenemos brocas para suelos, todas las que vemos en gris acá son brocas endurecidas, tienen un costo menor. Obviamente sirven para unas condiciones de terreno diferentes. Estos son para terrenos tipo más blandos. Y ya cuando tenemos rocas muy duras, se utilizan este tipo de brocas, las que están aquí en esta imagen de color rojo. Son brocas que tienen una aleación especial en el elemento de corte, generalmente son carburo tungsteno, y nos permiten un buen rendimiento. Para terrenos muy duros, rocas, este es el que más se utiliza. Hay otro tipo de brocas como de este tipo, tienen un diseño especial que permiten trabajar en arenas sueltas y hacen que no regrese el fluido de perforación a través de la roca. Perforan arenas, este es un gran problema porque empieza la barra a llenarse por el mismo flujo de la arena. Las arenas muy finas tratan de ingresar a la barra. Estas brocas tienen un diseño especial que permiten trabajar en esta situación. Entonces, como ven, hay una disponibilidad de muchos tipos de brocas para diferente condición de terreno. Es una ventaja de estos sistemas. Aquí vemos el montaje. Esta es una obra en Colombia, en Barranquilla. Si bien es una obra subterránea, pues nos permite mostrar cómo es el montaje del sistema. Aquí vemos la barra montada en el equipo de perforación. Esta misma barra hace la perforación, no hay necesidad posteriormente de instalar otro elemento. Aquí vemos la barra, aquí se está haciendo la unión de barras mediante la utilización de una copia. Estos sistemas son sistemas de muy alto rendimiento, estamos hablando de más o menos 0,5 a 2 metros por minuto el avance. Entonces, si lo vemos ya en instalación de pernos y vemos que es un solo paso, pernos convencionales tienen entre 4 y 12 metros, estamos hablando de que un perno queda instalado en 8 minutos, más o menos, entre 8 y 12 minutos tenemos la instalación de un perno. Entonces, realmente son avances y rendimientos bastante interesantes. Bueno, las principales ventajas, la primera de ellas, la instalación autoperforante rápida y segura. Rápida, ya les di las tasas más o menos de avance que tienen. Segura, porque no vamos a tener problema de que si la perforación colapsa, vamos a tener que reperforar. Como es un sistema, el mismo es su acero de perforación, no lo tenemos que retirar al final. Entonces, una vez terminado la perforación, sigue la inyección y listo. Entonces, no vamos a tener barrenos perdidos por colapso de la perforación. La instalación es muy sencilla. La perforación es lo mismo que hace el operario normal del equipo. Entonces, digamos que para él no es ningún cambio. El único cambio es que ya no tiene que, después de terminar la perforación, introducir acero de refuerzo en esa perforación. Simplemente termina y ya. Los equipos son equipos estándar, equipos que se tengan en la obra. Como les decía, el avance de estos sistemas se dio
gracias a la operación de equipos rotopercutivos. Sin embargo, existe la posibilidad en algunas condiciones de terrenos blandos de utilizar equipos solo con rotación. ¿Okay? Perforación, instalación e inyección en un solo paso. Es posible también hacer la inyección simultáneamente a la perforación. Se utilizan algunos adaptadores que permiten al momento de ir perforando, ir inyectando una lechada, de manera que cuando se termine la perforación ya ni siquiera haya que hacer una inyección posterior, sino que una vez terminada la perforación, como vamos haciendo el mismo barrido con una lechada de cemento, una vez terminamos ya la perforación está limpia e inyectada con la lechada de cemento. No, buena pregunta. Se utilizan aditivos en algunas condiciones especiales cuando se hacen estas aplicaciones. En general, para todas las aplicaciones en geotecnia, sea autoperforante o no, lo normal es no utilizar aditivos. Se utilizan algunos plastificantes en algunas condiciones, cuando el equipo de inyección está muy retirado del sitio que vamos a inyectar, para no tener problemas con el flujo de la inyección por las mangueras, o en climas de temperaturas muy altas. Cuando la temperatura es muy alta, en túneles también se presentan algunas ocasiones temperaturas muy altas, se utiliza algún plastificante para que tenga eso. Pero lo normal es trabajar unas lechadas que sean simplemente agua y cemento. Relación de agua-cemento, lo usual es entre 0.45 y 0.55. Esto nos permite tener una resistencia de estas lechadas que varían entre 21 y 35 megapascales los 28 días. Eso es lo que generalmente se pide, que sea una lechada entre ese rango. Lo más usual es que sea de 28 megapascales, que se logra con lechadas de 0.45, 0.5. Eso es lo usual. En algunas condiciones, obviamente, habrá que usar algunos aditivos porque se quiera tratar alguna solución específica, pero lo normal es lechada agua-cemento, no más. Es un procedimiento probado en condiciones difíciles. Condiciones difíciles son aquellas en las cuales la perforación no se sostiene. Una vez se perfora, muchas veces ocurre que la perforación colapsa y ya es imposible meter algún tipo de refuerzo, algún tipo de drenaje por esa perforación. Ese tipo de terrenos nos hacen usar dos soluciones: una, encamisar, que es una solución bastante costosa y mucho más demorada, o utilizar un sistema autoperforante. Cuando las condiciones no son difíciles, tenemos este tipo de problema, la solución autoperforante también se puede utilizar si lo miramos desde el punto de vista de la eficiencia, de lograr ciclos mucho más cortos en la instalación, también se pueden utilizar. Lo decía, fácil la aplicación en taladros inestables que colapsan. Frente a las camisas de protección, son sistemas que consumen muchísimo tiempo y dinero, entonces esta es una solución que puede también considerarse. Este es muy importante, se minimiza la perturbación del suelo. El sistema autoperforante, una vez está instalado, no hay que retirar, digamos, el elemento de perforación para meter otro elemento. Esta tarea de introducir el elemento de retirar el elemento de perforación e instalar el nuevo elemento muchas veces hace que el terreno tenga unas deformaciones. Con estos sistemas, digamos que la perturbación es mínima. Y distintos tipos de brocas de perforación para distintas condiciones de terreno. Poco espacio necesario. El espacio se refiere más que todo a soluciones de cimentaciones cuando se debe trabajar en sótanos. Esta es una solución bastante interesante, pero también en espacios confinados en túneles. Muchas veces con túneles el espacio es muy reducido y tenemos que tener la menor cantidad de equipos en el frente. Con esta solución se logra este objetivo. Y las longitudes, la longitud no es, podemos alcanzar longitudes, aquí se han hecho desde 1 metro, pernos de 1 metro, en condiciones muy pequeñas,
minas básicamente, hasta perforaciones que pueden llegar a los 30, 40 metros sin ningún inconveniente. Y como tenemos distintas alternativas, el dimensionado de la solución puede variarse en el terreno, en las condiciones de los túneles, las situaciones son muy cambiantes. Con estos sistemas simplemente podemos cambiar la longitud o el diámetro de la perforación y con eso tener distintas capacidades del perno que vamos a instalar. Las roscas que tienen los sistemas, como son roscas continuas y son roscas muy robustas, el paso de estos sistemas es un paso bastante grande, no tienen problema con la manipulación, cosa que sí ocurre con las roscas maquinadas en campo, que son unas roscas finas, y si tienen algún golpe, si tienen le cae algo de lechada a la rosca, pues ya la rosca se echa a perder prácticamente y hay que remaquinar o hay que descartar esos elementos. Con estos sistemas no ocurre eso. Aquí vemos algunas aplicaciones, portales de túneles. Esta es la hidroeléctrica Alejandría. Toda la zona de los portales de los túneles se hicieron estabilizaciones con soil nailing utilizando sistemas autoperforantes. Aquí vemos otra aplicación. Este es un túnel en Bosnia y Herzegovina, la misma aplicación que veíamos en Alejandría. Sostenimiento de las paredes, como vemos una cobertura muy pequeña en el túnel, sin embargo eso no fue impedimento. Estas coberturas pequeñas se pueden controlar en los túneles con sistemas autoperforantes que permitan la estabilización previa del terreno y al ser soluciones autoperforantes las deformaciones son muy pequeñas, entonces digamos que no se ven impactos muy grandes en el terreno. Aquí vemos, aquí esta cobertura puede ser de unos 6-7 metros, sin ningún problema. La aplicación de las barras, como la veíamos en portales, aquí también se hizo como un enfilaje en el terreno y adicionalmente pernos en este terreno, un terreno bastante malo, y pernos en el frente de excavación. Ya vamos a ver la importancia de estos pernos. Esta es una de las soluciones que veíamos anteriormente, enfilajes en túneles. Los enfilajes simplemente son pernos que se ponen de forma semi-horizontal en el frente de excavación del túnel para que configuren lo que se llama un paraguas de presoporte. Estos elementos se dimensionan dependiendo de las condiciones del terreno y de la sección del túnel. La idea es que permitan soportar el terreno sobre la excavación. Muy importante, sobre la excavación. El terreno que hay en el frente de la excavación no lo sostienen los enfilajes cortos. Para el frente de la excavación se debe hacer un tratamiento adicional a este elemento. Vamos a ver la importancia de hacer este tipo de tratamientos. Aquí vemos la instalación, equipo normal, convencional, disponible en la obra. La instalación se hace sobre los marcos. En este tipo de soluciones de enfilaje es muy importante la interacción entre los distintos elementos. No es solo la barra la que va a trabajar, hay que tener en cuenta otros elementos. Aquí vemos estos elementos instalados sobre marcos reticulados, se pueden instalar sobre el marco, en algunas ocasiones los instalan entre el marco reticulado. En marcos que no son de este tipo, se instala siempre sobre el marco, para que queden apoyados los elementos sobre un elemento rígido. Las longitudes de este tipo de soluciones que se hacen con enfilajes cortos y con barras autoperforantes varían entre los 3 y los 9 metros, ya más de 9 metros digamos que se plantean otro tipo de soluciones también autoperforantes que vamos a ver más adelante. La ventaja es una solución muy rápida, una solución de este tipo se puede estar instalando un enfilaje en 1, máximo 2 turnos, entonces digamos ya tenemos la solución frente a la inestabilidad del techo resuelta en un corto tiempo, pero como les decía, hay que hacer también otros tipos de tratamiento. En este tipo de terrenos hay que ir con paciencia, digámoslo.
Aquí vemos el modelo de funcionamiento de los enfilajes. Los enfilajes son estos elementos. Son elementos que en la parte inicial van apoyados. A medida que vayamos avanzando, vamos a tener varios apoyos, que son los marcos, elementos rígidos. Y en el frente, ya en el terreno, esta es la cara de la excavación, el elemento debe ir apoyado sobre un terreno firme. Lo que hacen estos elementos es simplemente sostener la carga que se presenta sobre ellos, pero es importante que el terreno sobre el que ellos estén apoyando es un terreno que le hayamos dado algún tipo de tratamiento para que pueda soportar la carga. Si esto no se hace, el frente de excavación, pues vamos a tener una cuña inestable, que muy seguramente va a colapsar. Si no colapsa, pues vamos a tener los elementos no apoyados sobre algo, sino unos elementos emboladizos, que van a tener, a medida que vayamos avanzando, toda la carga, no de este espacio que tenemos acá, sino una carga que viene sobre todo este elemento que posiblemente no lo vaya a soportar. Es muy importante el tratamiento que se haga al frente de excavación. Enseguida vamos a ver cómo son estos tratamientos. Este es básicamente el modelo. Sobre este modelo es que se diseña el tipo de sostenimiento que vamos a utilizar. Aquí vemos la instalación. Aquí ya se hizo instalación de los elementos. Aquí se están haciendo instalación de los elementos. Como vemos, este es un jumbo, no sé si es de 2 o de 1, creo que es de 2 brazos. Pueden ir instalando elementos en varios sitios a la vez. Y aquí vemos la instalación de pernos en el frente de excavación. Si ven el material, es un material bastante suelto, es una grava completamente suelta y es un avance bastante complicado en el de este túnel. Esto es en Linz, en Austria, la extensión de la línea 3 en esta ciudad. Como les decía, es muy importante la estabilización del frente del túnel. Esta estabilización se puede hacer con diferentes sistemas. Hay sistemas para ello. Uno de ellos, el que ya vimos, las barras huecas, barras de acero, pero también se puede hacer con barras huecas de fibra de vidrio. Este es un sistema perforante de fibra de vidrio. Básicamente es el mismo sistema que vimos anteriormente, solo que cambia el elemento de refuerzo. En este caso el elemento es una fibra de vidrio que en el momento que se haga el corte del frente de excavación, pues se corta muy fácil. Son elementos que al cortante prácticamente no resisten mucho. Cualquier excavadora, simplemente con pasar el balde, ya lo revienta. Eso no genera pues el problema de los elementos metálicos, que una vez se hace la excavación del elemento hay que llegar y cortarlos para poder hacer el siguiente avance. Con los elementos de fibra de vidrio no hay este problema. Los componentes son los mismos, una broca de un solo uso, barra, en este caso barra de fibra de vidrio, tuercas y planchuelas también de fibra de vidrio. Estos elementos tienen una capacidad de una carga última de hasta 35 toneladas, entonces son elementos bastante resistentes, bastante robustos para este tipo de aplicaciones y nos permiten, nos devolvemos al modelo, nos permiten hacer un cosido de esta zona potencialmente de falla y además hacer una inyección en el frente que nos permita que el terreno sobre el cual estemos trabajando sea un terreno con unas condiciones mecánicas un poco mejores. Ese elemento también es hueco, sí. En este caso, en el que estamos viendo aquí es un elemento hueco, la instalación es exactamente la misma. Se monta en el equipo de perforación, se hace la perforación una vez terminada. Existen elementos de fibra de vidrio que son macizas, pero eso sí necesitan el procedimiento convencional. Digamos, este es el que funciona en las condiciones más extremas del terreno. Aquí vemos la solución como pernos radiales. Les quería mostrar esta imagen porque tenemos un elemento diferente de inyección. En este caso se está utilizando una resina, no una lechada de cemento. Esto es una aplicación para zonas de falla en una mina de sal en Bord, en Alemania.
Esto nos permite, las resinas, el uso de resinas en general, además de la aplicación autoperforante, que digamos ya nos ahorra mucho tiempo en la instalación, también en el tiempo en el que el elemento está activo. Con una instalación con resina, en 2-3 minutos una solución de este tipo ya está operativa, ya está efectivamente soportando carga. Entonces, además de una acción autoperforante, si le añadimos un elemento como una resina, ya tenemos pernos que están operativos en no menos de 15 o 20 minutos. Eso es bastante importante en terrenos malos, complicados. Aquí lo vemos como pernos radiales, esto es en la cadena de túneles Cisneros Lobo Guerrero. En uno de los túneles se presentó un problema por barrenos inestables. Una vez hacían la perforación, el barreno inmediatamente se cerraba y era imposible meter un refuerzo en la perforación. Utilizaron pernos autoperforantes en longitudes que variaban entre los 6 y los 9 metros. ¿Qué tipo de material en estos casos? Esto era... ¿Qué material Sí, era... No, era ya terrenos muy meteorizados que no... Sí. Esto era muy cerca del portal. Del portal del túnel a esta zona donde se empezó a instalar son más o menos unos 12 metros. Sí. Uh-huh. Bueno, trabajos de inyección, que es otra de las soluciones que estábamos mirando. Para los trabajos de inyección hay varias alternativas. Unos trabajos de inyección son muy localizados, entonces digamos que la solución autoperforante nos permite llegar hasta el sitio que queremos inyectar, hacer el trabajo de inyección y de esta forma hacer un tratamiento al terreno. Hay otras soluciones en que el área que queremos cubrir es un área mucho mayor, entonces necesitamos hacer inyecciones en distintas longitudes. Para eso se desarrollan acoples especiales. Son acoples mecánicamente igual al acople que se utiliza en la solución convencional, solo que vienen equipados con unas válvulas. Generalmente son 3 válvulas alrededor de los acoples. Estas válvulas se abren solo a una presión determinada. Entonces digamos que se hace la perforación, se hace una inyección inicial. Después de que estas inyecciones han fraguado, hacemos una segunda inyección a una presión mayor y estas válvulas se abren y nos permiten hacer un tratamiento en una zona específica que tengamos identificada y que requiera hacer el tratamiento. Pueden ser varias zonas, pueden utilizarse varios acoples, con eso cubrimos un área mayor del túnel. Esta aplicación se utilizó en este túnel, en el túnel Leinza en Viena, en Austria. Bueno, hay algunas soluciones, digamos, son accesorios, pero utilizan el mismo tipo de sistemas de barras. Estos son unos pernos de fricción, los llaman comercialmente un perno autoperforante de expansión tipo T. Estos pernos ya, a diferencia de los que vimos anteriormente, que actúan por la adherencia que hay entre la lechada o la resina que inyectemos, estos pernos actúan mecánicamente, se anclan mecánicamente a la roca. Solo funcionan en roca. En este caso no funcionan en suelo. Es el mismo sistema de perforación, digamos que básicamente es el mismo sistema que vimos anteriormente, solo que cambia la acción con el terreno. Vamos a verlo aquí un poco más adelante para entenderlo un poco mejor. Este perno es la misma barra hueca que vimos anteriormente, solo que en la punta se equipa con una cabeza de expansión. El efecto de esta cabeza es, esto es un tope, es una cuña en un tope. Una vez se termina la perforación de estos pernos, el equipo de perforación que utilizamos jala la barra, este tope se adhiere a las paredes y hace que este elemento, que es un elemento mecánico, se expanda y quede firmemente adherido a la roca por fricción en este solo punto. Se pueden equipar 2 de estos elementos en la misma barra.
Con esto simplemente lo que ganamos es mayor área de adherencia, utilizamos barras de mayor capacidad de carga, pues podemos desarrollar hasta 80 toneladas con este tipo de elementos. El procedimiento de instalación es muy sencillo, básicamente es acoplar con el martillo, con el equipo rotopercutor, el primer elemento que va equipado con una broca de un solo uso, los elementos que vayamos a utilizar de fricción, se hace la perforación, el barrido se debe hacer con agua o una mezcla de agua-aire, retirando todos los detritos de la perforación. Una vez se instala la primera parte de la barra, se puede hacer la extensión mediante el uso de acoples para alcanzar mayor longitud. Estos pernos pueden fácilmente trabajar entre 6 y 18 metros, podemos alcanzar longitudes. Aquí vemos la extensión mediante el uso de acoples para alcanzar mayor longitud. Bueno, la activación del elemento, una vez se alcanza la perforación, longitud final de perforación, como les decía, simplemente el operario jala el elemento, esto hace que se abra la cabeza de expansión y queda firmemente adherido el perno a la roca. Ya viene la instalación de la placa y la tuerca y tenemos un perno activo funcionando. Esto puede tardar entre 10 y 15 minutos, que nos permite tener pernos de una forma muy rápida. Posteriormente a esto es opcional, si se quiere una mayor vida útil del elemento para protegerlo contra la corrosión, pues simplemente se inyecta, como esto es una barra hueca, hacemos la inyección, cubre toda la perforación que tenemos, cubriendo la barra, protegiéndola contra la corrosión y teniendo una doble función. Tenemos un perno de fricción acá en la punta, un perno mecánico, y tenemos un perno por la adherencia con la lechada en el resto de la perforación. Sí, son elementos de acero. Son elementos de acero. Es un principio. Exacto, son bastante. Sí, es una lámina metálica que se conforma en forma de U. Quizás conocen el perno de fricción convencional, que el perno de fricción convencional se hace una perforación menor al diámetro del perno y el perno se va metiendo y se cierra a medida que se va metiendo. Este funciona al revés. Este, como tiene una cuña, esa cuña lo que hace es que ese perfil metálico se abra y al abrirse queda en contacto con la roca. Es una solución bastante interesante. Aquí se han hecho algunas pruebas y han funcionado bien. Bueno, ya vamos a pasar a otra solución. Es los tubos de paragua autoperforantes. Este, digamos, es el mismo principio de instalación que vimos anteriormente, pero en vez de utilizar barras huecas autoperforantes, utilizamos tubos. Tenemos diámetros mayores y por lo tanto también longitudes mayores para hacer el tratamiento. Estos tubos varían entre los 76 milímetros de diámetro y los 190 milímetros de diámetro. Y las longitudes recomendadas para que este sistema sea, digamos, eficiente y tenga unos costos interesantes van entre los 15 metros de longitud en cada avance y los 24 metros de longitud en cada avance. Vamos a ver los componentes. Tenemos una unidad de arranque, es una broca de un solo uso, tiene un anillo, enseguida vamos a ver la función de ese anillo, un acoplador que va aquí dentro de esta unidad de arranque, los tubos de extensión, estos tubos generalmente vienen de 3 metros, por dentro de estos tubos de extensión van varillas de perforación, estas varillas de perforación son reutilizables, así son de varios usos, y vamos uniendo diferentes tuberías a medida que vamos avanzando. Finalmente, opcionalmente, se puede utilizar una válvula para hacer una inyección de lechada o resina que sale a través de perforaciones que van equipadas con unas válvulas que igualmente se abren a determinada presión. Este sistema puede llegar hasta los 27 metros, 27, 30 metros. Ya ahí empieza a haber problemas
con la desviación, con el desgaste de la broca, porque es una broca de un solo uso. Pero digamos que el rango normal es entre 15 y 24. Veíamos un anillo en la punta de la broca. Ese anillo lo que hace es que obliga a que el fluido de perforación que estemos usando, generalmente agua, vaya siempre por dentro de la perforación. Cuando utilizamos este tipo de soluciones, el peor enemigo en este caso es el agua. No queremos a un terreno malo echarle más agua. Entonces, con este tipo de soluciones autoperforantes, lo que garantizamos es que toda el agua se evacúe por dentro de la tubería de perforación. El agua simplemente sirve para refrigerar la broca y para transportar los detritos de la perforación. No le estamos aportando nada de roca al suelo o al macizo rocoso en el que estamos trabajando. Aquí vemos algunas soluciones. Ventajas, pues obviamente, instalación autoperforante, los equipos igualmente, digamos que la perforación es similar a la que se hace normalmente en los túneles, no tiene una capacitación, digamos, muy extensiva a los operarios para que puedan implementar esta solución. Algo importante que quería resaltar acá, el tipo de uniones. Existen actualmente 3 tipos de uniones para este tipo de soluciones. Tenemos una unión convencional, que es simplemente la tubería y roscarle hembra y macho, y una vez vamos avanzando, pues simplemente hacemos la unión de los tubos. Esta solución se puede utilizar donde tenemos y podemos tolerar algunas deformaciones en el terreno que está sobre el túnel. Cuando no se pueden tolerar estas deformaciones, zonas urbanas, portales de túneles en los cuales tenemos alguna edificación encima del portal, entonces tenemos ya que usar otro tipo de conexiones de los tubos para que el tubo en toda su longitud trabaje de la misma manera. Hay 2 opciones, una es esta, simplemente la tubería en vez de ser roscada, una es acampanada, la otra viene normal y este elemento por presión los une. Queda una unión perfecta entre los 2 tubos. O soldar lo que llaman niples. Simplemente soldar niple, un niple macho, un niple hembra que va soldado dentro de la tubería y hacer la unión. En este caso se reduce la sección en donde están las uniones, pero se garantiza que tiene la misma capacidad a lo largo de la tubería. Aquí vemos el análisis. La línea verde es el tubo normal, el tubo sin ningún tipo de unión. La línea roja es la unión convencional, la unión roscada. Aquí vemos que las roscas empiezan a fallar a medida que van teniendo cierta carga y desarrollan más o menos al final, en la ruptura, la mitad de la capacidad que tienen los tubos originales. Con las uniones roscadas de niple o la unión mecánica, vemos que inclusive la capacidad del sistema se mejora un poco. Entonces es muy importante también definir el tipo de conexión de acuerdo a las condiciones que vamos a tratar. El principio es el mismo que vimos anteriormente. Aquí simplemente está apoyado en más arcos metálicos y está apoyado también en el terreno sobre una extensión mucho mayor. La carga en este caso se distribuye de esta forma. La solución anterior que vimos es simplificada porque la extensión es mucho más cortica, pero digamos que lo normal es que se distribuya la carga de esta forma sobre el elemento. Aquí vemos cómo son las deformaciones del terreno, vemos los enfilajes de este tipo, los tubos, digamos que nos ayudan a controlar estas deformaciones. Sin embargo, sigue siendo importante el tratamiento que hagamos en el frente para controlar las deformaciones en el frente y que esto no vaya a colapsar sobre las personas y los equipos. Otro efecto importante, esta es la instalación autoperforante. Esta es, digamos, una simulación de la tubería.
Esta es una simulación de la perforación. Cuando se utiliza un elemento autoperforante, como hay que retirar el elemento de perforación y después meter tubería, las deformaciones son muy controladas. En una solución convencional, en ese breve espacio de tiempo que pasa entre retirar el elemento de perforación y volver a meter una tubería posteriormente, sucede esto. Por eso es que se dificulta muchas veces introducir nuevamente la tubería y ya hemos generado unas deformaciones en el terreno que es muy difícil poder controlar. Bueno, aquí vemos simplemente la instalación, montar la primera unidad, se puede montar en jumbos con varios brazos, instalación del primer tubo y ir añadiendo tubería hasta llegar a la longitud total. Con un equipo de este tipo, de 2 brazos, un jumbo de 2 brazos con canastilla, en un turno es posible instalar entre unos 500 y 700 metros de esta solución. Un solo turno queda listo en el final del túnel. Hay unidades de automatización, entonces cuando tenemos ya jumbos o soluciones donde todo el túnel o un túnel en una longitud muy larga necesariamente hay que hacer enfilajes, se puede pensar en una unidad de automatización que simplemente lo que nos hace es que nos alimenta automáticamente las tuberías. No necesitamos una persona para que vaya a roscar la tubería. Y aquí vemos el efecto, lo mismo, todo el flujo a través de la perforación que estamos haciendo. Aquí vemos la unidad de automatización, aquí la tenemos, simplemente ella alimenta los tubos. Bueno, aquí pasamos ya a otra solución, el perno de fricción autoperforante. Los pernos de fricción son simplemente una lámina metálica en forma de que se perfora una perforación más pequeña que el diámetro exterior de esta y la vamos forzando dentro de la roca para que vaya actuando por fricción en el terreno. En la solución autoperforante es una broca de un solo uso, este como tal es el perno de fricción y la varilla de perforación es reutilizable. Esta solución es particularmente útil en terrenos donde es inminente la caída de la roca, donde tenemos un problema que ya se identificó de caída de roca y no es posible poner una persona para que vaya a hacer un desabombe, para que vaya a mover esa roca o arriesgarlo a utilizar un perno de cualquier tipo. Este elemento se carga fuera de la zona donde existe el riesgo, se monta en el jumbo, en el equipo de perforación, el equipo de perforación extiende su brazo hasta la zona, hace la perforación y la instalación del perno en un solo paso, listo. Ya el personal puede entrar a hacer un tratamiento posterior del terreno. Este es un elemento que es temporal, porque es un elemento, todos los elementos a fricción, a menos que se les haga algún tratamiento, son temporales, porque están en contacto directo con el terreno y la corrosión con el tiempo les va afectando su capacidad de carga. Aquí vemos los elementos, va la placa, va el perno de fricción como tal, la broca que es de un solo uso, este elemento es la varilla de perforación convencional de los equipos de perforación y este es un accesorio que simplemente va empujando el perno en el macizo rocoso para alcanzar la longitud requerida. Aquí lo vemos ya todo el sistema completo, la broca, la barra, el perno, esta es la sección en U que les digo, esta sección simplemente cuando la vamos introduciendo en la roca se hace más pequeña, todo el perno trabajando por fricción. Aquí vemos las ventajas del sistema, básicamente lo más importante es esto, que nos da capacidad de carga inmediata después de la instalación. Eso nos reduce el riesgo del personal que tiene que ingresar al frente de trabajo. Y aquí vemos pues la diferente instalación, igualmente se pueden utilizar unidades de automatización para instalar muchos elementos de una sola vez. Aquí vemos la instalación. Acá vemos el ensamblaje,
la perforación, la conclusión. Este elemento sí no se pueden utilizar acoples, vienen en longitudes estándar definidas para cada obra que varían entre los 2 y los 4.5 metros. Si vemos, ya se finaliza la instalación. En este momento ya el perno está funcionando. Se puede introducir adicionalmente otro elemento para hacer que la fricción entre el elemento y la roca sea mucho mayor, para crear una mayor adherencia con la roca. Pero esto es opcional. Ya aquí, como está el perno funcional. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente algunas aplicaciones en el poco tiempo que tenemos. Básicamente, en taludes y cimentaciones las aplicaciones son un poco más extensas. Tenemos cimentaciones de torres, control de subpresiones en excavaciones, estabilización de muros en excavaciones, cimentaciones de puentes, anclajes activos y pasivos y estabilizaciones bajo nivel del agua. Aquí vemos las aplicaciones, aquí vemos un espacio bastante reducido para trabajar. Aquí no puede ponerse equipos muy grandes porque aquí tenemos una vía férrea que está operando. Simplemente se va a construir una segunda línea férrea. Se está trabajando desde arriba con excavadoras y taladros que permiten la instalación de elementos autoperforantes. Esto es una estabilización de taludes, un control de taludes que simplemente se hace con pernos, mallas, y las mallas van por debajo con un elemento que permite hacer una siembra posterior a la instalación de los elementos. Los elementos son los mismos, básicamente lo que vimos que aplicaba para las obras subterráneas, aplican también para acá. Varios tipos de placa, aquí es básicamente como una de las diferencias que tenemos. Aquí vemos algunas obras. Este es un proyecto en Perú, la vía Parque Rímac en Perú. Es un proyecto, digamos, que tiene algunas similitudes con lo que va a ser Parques del Río en Medellín, solo que este proyecto no es a un costado del río, sino que directamente bajo el río Rímac en Lima. Para este proyecto se tuvo que desviar el río por esta zona. El río Rímac, pues no se compara con el río Medellín. El río Rímac generalmente es un arroyito todo el año y solo en algunas ocasiones cuando llueve en la sierra en Perú tiene algún caudal que es bastante importante y mueve muchísima roca. Es un aluvión con una dificultad muy grande para hacer la perforación y la estabilización de los muros. Entonces se hizo con anclajes activos temporales con barras autoperforantes. Esta es una solución también acá, digamos unas condiciones muy similares en un costado del río Medellín. La Estrella. Aquí la vemos ya aplicación para micropilotes. Importante para micropilotes es resaltar un poco la conexión. La conexión con las estructuras es algo bastante importante para analizar. Hay diferentes formas de hacerlo. El elemento para micropilotes tiene un componente adicional que son los espaciadores, nos permiten centralizar la barra dentro de la perforación que estemos ejecutando. El resto de componentes son los mismos que hemos visto anteriormente. Se hacen algunos análisis para determinar cómo es el diámetro real de la perforación frente al diámetro de la broca. Estas soluciones autoperforantes, cuando se utilizan en suelos, la perforación no es una perforación lisa, es una perforación rugosa y ondulada. Esto nos permite mayor área de adherencia con el terreno. Entonces, digamos que los cálculos varían un poco frente al cálculo que hacemos con una perforación encamisada o una perforación lisa. Tenemos unos factores de adherencia un poquito mayores. Y estas son las relaciones que se han determinado que se alcanzan de este diámetro efectivo frente al diámetro de la broca. Para gravas es de 2, para arenas de 1.5, para suelos cohesivos de 1.4 y obviamente en roca sí, el diámetro de la broca es el mismo que vamos a obtener en la perforación. Aquí vemos la aplicación en micropilotes, varios tipos de aplicaciones, cimentaciones nuevas de cualquier tipo de estructuras. Aquí lo vemos en una imagen en una casa.
Esto es una cimentación de una viga que va a sostener, va a estar anclada a un tablestacado que va a estar sobre el río Magdalena. Aquí los micropilotes trabajan estos a compresión, estos micropilotes a tracción, compensando las cargas que va a tener el tablestacado sobre la viga que posteriormente se va a construir acá. Con dos tipos de barras se logran las mismas cargas. Esta es una tabla importante, no se tiene mucho en consideración en Colombia, pero es un aspecto bastante importante en el diseño. Esta tabla es de la norma EN 1993, que es aplicaciones geotécnicas en Europa. Nos dice, dependiendo del tipo de terreno en el que estemos trabajando y la vida útil que queramos para la estructura que estamos trabajando, cuánto es el espesor que debemos descontar del elemento que estamos instalando, elementos metálicos. Entonces nos dice, por ejemplo, en un suelo natural agresivo, pantanos, turbas, para una obra de 50 años debemos descontar 1.35 milímetros al espesor. Si es al diámetro de esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces vemos para instalaciones con barras muy pequeñas, digamos barras que tengan 3/4, 7 octavos, hasta una pulgada, descontarle 1.75 milímetros del espesor, perdemos una capacidad bastante alta de la capacidad de carga del elemento. Con elementos autoperforantes, digamos que tenemos unas cargas mayores y el impacto sobre la capacidad de carga del elemento no es mayor, no es tan grande. Esto es bien importante, aplica para todo tipo de soluciones. Estas son algunas aplicaciones. Recalce de estructuras, una aplicación muy común, se aplica tanto para edificios como para este tipo de estructuras. Esto es una estructura muy antigua en Irlanda que tuvo problemas en la cimentación y simplemente se llenó de micropilotes la base de este puente para darle soporte al elemento. Se utiliza también en pilas, en construcción acá en Medellín es una solución bastante común. Si algún problema, rodearlas con estos elementos para darle mayor soporte a la pila. Por último, vamos a ver una solución bastante interesante, es una solución muy ingeniosa para drenajes. Nos permite hacer trabajos de drenaje de largo alcance, estamos hablando de drenajes hasta 30 metros, más o menos, vamos a alcanzar con estas soluciones autoperforantes. Se puede aplicar al drenaje un vacío o no, dejarlo como convencional. Esto se puede hacer alrededor del avance o paralelo a la construcción. En la construcción de túneles, esta aplicación es tanto para túneles como para taludes. En los túneles, en el frente de avance, muchas veces queremos hacer un drenaje porque tenemos un terreno bastante complicado. Esta solución se puede utilizar y a medida que se va haciendo el avance del túnel, pues se va cortando simplemente el drenaje, o se deja en los laterales del túnel para que vaya trabajando también posterior a la excavación del túnel. En taludes saturados, simplemente para ayudar a evacuar el agua del talud. La reducción de presión detrás de muros, la perforación detrás de un muro, hacer la perforación y después hacer el muro y simplemente dejar este drenaje trabajando. Y en cualquier condición de terreno. Terrenos muy difíciles de perforar, en una sola acción instalar el drenaje. No hay que hacer un encamisado para después meter un elemento de drenaje. Aquí vemos en distintas condiciones, como les decía, en el frente de un túnel, seguramente una condición de mucha agua, se están instalando elementos de drenaje para ir ayudando a la estabilización. Lo que vemos anteriormente es importante tener un frente firme para poder hacer la instalación de los enfilajes. Este es un elemento que también ayuda. El drenaje nos ayuda a evacuar el agua y en cierta forma mejorar las condiciones de este terreno. Aquí lo vemos, bueno, eso sí no lo vemos en Colombia, estas condiciones en nieve. Los componentes del sistema: es una unidad inicial, una broca de un solo uso, equipado una pequeña parte con tubería metálica,
tubería de extensión, esta es la tubería de drenaje que se acopla a este elemento. Esta tubería va un refuerzo metálico por el interior, un refuerzo perforado y una tubería en PVC ranurada por la parte exterior. Se unen varias unidades de estas para alcanzar la longitud deseada. El tubo final es un tubo metálico que nos permite que toda el agua que se captó por acá, pues en la parte final salga fácilmente. Diferentes adaptadores para la broca. Esos adaptadores los unimos a la varilla de perforación y la varilla de perforación va acoplada con un jumbo, generalmente un equipo de perforación, también con diferentes tipos de adaptadores. Esta es y esta caperuza no sería inyección, esta se utiliza antes para crear un vacío, se puede conectar con una unidad de vacío para forzar la salida del agua. Aquí vemos la instalación autoperforante, una instalación muy rápida. Lo mismo, cuando se está haciendo la perforación tenemos que toda la evacuación de detritos es al interior de la tubería. Aquí vemos ya la conexión de la tubería final. Aquí vemos, este es un terreno bastante malo. Cuando se termina esta perforación, lo usual es que esto se selle acá para crear un tapón. Se puede hacer con resina o con una inyección de lechada para que ya cuando el elemento esté trabajando, pues toda la captación sea a través del tubo. Estos drenajes son drenajes de mayor diámetro del que usualmente está en el mercado colombiano. Estándar, este drenaje viene de 76 milímetros. Entonces digamos que ya para los cálculos de captación hay que considerar un diámetro mucho mayor, una captación mucho mayor. En trabajos de drenaje, pues menor cantidad de elementos, menor cantidad de perforación. Que si es un elemento que tiene un costo, digamos, más elevado frente a la solución normal de perforar y meter una tubería con una cubierta de geotextil. Bueno, estas son algunas referencias, están en la presentación, creo que la presentación se hará llegar, es de consulta libre. Si quieren algunas consultas adicionales, en estos documentos están referenciadas. Alguna pregunta adicional que tengan, con mucho gusto me pueden contactar. Si hay alguna pregunta en este momento, muchas gracias.